tras la pista del virus que hizo temblar al mundo. Mientras el planeta se debatía contra un misterioso virus, un extraño y solitario animal, un poco torpe, con poca vista, pero con un olfato fuera de lo común, iba a atraer toda la atención. El pangolín se encontró, muy a su pesar, en el centro de una vasta investigación sobre el origen del virus del COVID-19. Pero ¿de dónde había salido este virus y por qué ahora? Hemos intentado reconstruir esa larga investigación médica, seguir el hilo de los descubrimientos y preguntarnos por el papel de algunos animales para entender la vía del contagio hasta el ser humano. Y para entender también por qué salieron a la luz otras hipótesis, como la de que el virus se había escapado de un laboratorio. La investigación en los 5 continentes comenzó con la identificación del microorganismo, bautizado como SARS-CoV-2 por el síndrome respiratorio agudo severo. Su perfil genético demostró que pertenecía a la familia de los coronavirus, así llamados por su forma de corona. Para conocer más sobre este virus, visitamos a Didier Trono, investigador en virología y genética de la Escuela Politécnica Federal de Lausanne, Suiza. Es un virus bastante tradicional. Interactúa con un receptor en la superficie de las células humanas que le permite ingresar en esas células. Es un poco como si tuviera la llave de una cerradura y se multiplica en esas células. En este caso, las del sistema respiratorio, utilizando ese mecanismo. Y luego sale de ellas en un número mucho mayor del que había entrado para ir a infectar otras. El virus está en el límite de lo que podemos definir como un ser vivo, pero claramente no es un ser vivo independiente. Sin otras células, el virus no es nada. Para este especialista en enfermedades infecciosas, el SARS-CoV-2 es un virus particularmente eficaz, ya que no mata necesariamente a su anfitrión y se propaga rápidamente. En un mundo ideal, la selección natural haría que el virus se propagara extremadamente bien, causando relativamente pocos síntomas, quizás solo aquellos que favorecen su propagación. Este virus se ha adaptado muy rápidamente y ha encontrado una buena economía de recursos. La primera parada en nuestra investigación es la ciudad de Wuhan, donde la epidemia estalló en diciembre. El 23 de enero, el virus obligó a las autoridades a cerrar esta ciudad de 11 millones de habitantes, el pulmón económico del país. El mundo descubrió así la magnitud de la amenaza. Las autoridades habían cerrado apresuradamente un mercado mayorista en el centro de la ciudad, porque era allí donde todo había empezado. ¿Cuál es tu puesto? Ese. ¿Qué sientes al pasar por delante? Tristeza. Todos mis ingresos proceden de esa tienda. Me entristece verla así. Mi tienda es grande. Mis padres me ayudan en la tienda. Toda mi familia trabaja en esta tienda. Mi mujer y mis padres. Recordar el cierre del mercado es un asunto delicado en Wuhan. Este pescadero, que no quiso decirnos su nombre, es uno de los pocos testigos que accedió a hablar con nosotros. Su familia fue golpeada por la epidemia en un momento en el que el mundo aún lo ignoraba todo del COVID-19. ¿Podrías decirnos si tu familia se contagió del virus? Sí. ¿Puedes contarnos lo que pasó?
El 29 de diciembre empezaron a sentirse mal. Pensamos que era un resfriado y que tenían fiebre por el resfriado. El 2 de enero fueron al hospital número 10 para hacerse pruebas, radiografías, que mostraron que tenían infectados los pulmones. Luego fueron al hospital Jinjintan. Mi madre pasó 14 días en el hospital y mi padre 16 días. Según el hospital, tenían neumonía. Tenían los pulmones infectados. Yo no sabía qué enfermedad era. Las radiografías mostraban sus pulmones como un vidrio esmerilado. Eso fue al principio. Aún no se había descubierto el virus. Cuando mis padres salieron del hospital, supe que la enfermedad era el COVID-19. Sus padres no fueron los únicos habituales del mercado que contrajeron la enfermedad. Según un estudio local, 2/3 de los primeros pacientes hospitalizados en Wuhan eran vendedores o clientes habituales del mercado, un lugar muy concurrido y con una higiene cuestionable. ¿Cómo decirlo? Algunos comerciantes no son muy cuidadosos. Algunos vendedores de rana toro tiran las tripas a la basura. Puede que lo hagan porque no sean conscientes. Algunos son muy perezosos y las tiran tal cual. Los animales se venden vivos. Si los hoteles y los restaurantes los quieren muertos, ellos los matan. De lo contrario, los animales se venden vivos. En la tradición culinaria china, es preferible comprar los animales vivos, ya que la cadena de frío no siempre está garantizada. En estos mercados se venden tanto animales domésticos como decenas de especies exóticas. Los animales se capturan en la naturaleza o se crían en granjas. En estos tiempos de pandemia, no ha resultado fácil filmar una de estas granjas de especies salvajes. Algunas especies, como las serpientes, son susceptibles de albergar virus. En el sur del país, en la ciudad de Lingshan, un criador de serpientes nos abre sus puertas. ¿Para qué se usan? Están destinadas principalmente para el consumo alimentario. Estas son serpientes comestibles. Tienen menos propiedades medicinales. Se comen. ¿Cómo se comen? Se preparan guisadas, fritas con sal molida mezclada con pimienta de Sichuan, cocinadas al vapor, salteadas o cocinadas en una sopa. ¿Las cobras tienen propiedades medicinales? Sí, tienen propiedades médicas. Les extraemos el veneno para curar tumores y el cáncer. Y es muy eficaz. ¿Se venden bien? En esta temporada, solo en la provincia de Guangdong, se venden 20 toneladas al día. Las serpientes fueron rápidamente descartadas de la lista de sospechosos del coronavirus. Lo cierto es que la cría de animales salvajes en China ha alcanzado unas dimensiones enormes. Es una gran industria que factura cerca de 60.000 millones de euros al año. Según los biólogos, el hacinamiento de estos animales en las granjas o en los mercados resulta problemático. Pueden estar enfermos y su proximidad agrava las cosas. Alexandre Hassanan, especialista en genómica e investigador en el Museo de Historia Natural de París, conoce muy bien la estrategia de los virus.
Mantener a animales vivos enjaulados es la condición óptima para mantener concentraciones virales altas. En especial, cuantos más síntomas importantes desarrollen los animales, más alta será la concentración viral que permitirá la transmisión a otros animales. Hay que decir que esos animales a menudo están enjaulados, varios animales juntos que pueden intercambiar sus virus y contagiarse entre ellos. Cuando un animal vivo está enfermo, inevitablemente presenta concentraciones virales importantes y puede transmitir fácilmente el virus. Si el animal está muerto, evidentemente el virus también lo estará y por tanto las condiciones de transmisión son menos favorables para provocar una epidemia. 3/4 partes de las epidemias que han afectado al ser humano en los últimos años han sido de origen animal. Son las llamadas zoonosis: peste, sida, rabia, zika, malaria. La lista es larga. En el reino animal hay una especie que es especialmente eficaz como transmisora de virus: el murciélago. Nuestras investigaciones nos llevan a revisar la literatura científica mundial. Eso nos conduce rápidamente de vuelta a Wuhan, concretamente al Instituto de Virología que participa en la investigación sobre el origen del virus. El laboratorio está dirigido por Zheng Lixi. Esta viróloga lleva muchos años identificando virus de murciélagos, un trabajo que le valió el apodo de Batwoman. Zheng Lixi ha descubierto cientos de virus y secuenciado su perfil genético. A principios de enero, ella fue la primera que identificó un virus de murciélago que coincidía en un 96% con el virus encontrado en pacientes con COVID-19. Era el virus más cercano descubierto hasta entonces. Desde el inicio de la crisis, Pekín silenció a la científica. Hemos visitado a un especialista en coronavirus, John Epstein, un conocido cazador de virus. Durante años trabajó sobre el terreno con Zheng Lixi en China. Descubrimos que cierto tipo de murciélagos, los Rhinolophus, una familia de murciélagos que no solo se encuentra en China, sino en toda Asia y en Europa del Este, podía albergar numerosos virus de la familia de los coronavirus. Esos virus eran muy similares entre sí y muy próximos, desde un punto de vista genético, al virus del síndrome respiratorio agudo. Y eso realmente nos reafirmó, con pruebas sólidas, en la idea de que esos murciélagos eran el reservorio natural o la fuente original de este grupo de virus. El animal reservorio del llamado SARS-CoV-2 había sido identificado. Era un pequeño murciélago insectívoro de la familia de los Rhinolophus. Pascal Mosler, del Museo de Historia Natural de Ginebra, es uno de los principales especialistas en este enigmático animal. No hay que creer que un murciélago de herradura pese 10 kilos. Es un animal que apenas pesa unas decenas de gramos. Son especies muy discretas a las que les gusta vivir en cuevas y que, como casi todos los murciélagos, son animales que pueden tener una vida extremadamente larga y que tienen una tasa de reproducción muy lenta. Pero sobre todo, los murciélagos poseen una facultad que interesa mucho a los biólogos. Hay que saber que los murciélagos, debido a su capacidad de volar, tienen un metabolismo especial. Tienen algo que nosotros no tenemos, un dominio increíble de su sistema inmunológico. Un murciélago es capaz, con muy pocas reacciones, mediante la inflamación u otra cosa, de contener a los virus y evitar que entren en sus células. Eso es algo que fascina a los científicos, pero ¿cómo lo hacen? Para poder remontarnos hasta el origen del COVID, es necesario, por tanto, comprender por qué los murciélagos son reservorios del virus. Es un problema de salud crucial, conociendo las enfermedades que pueden albergar. Nipah, MERS, SARS-CoV-1, ébola.
Cuna de epidemias, en ocasiones devastadoras, África está especialmente preocupada. Nuestra investigación nos lleva a Gabón. Con un 82% de superficie forestal, el país es una valiosa reserva de biodiversidad y el escenario de importantes investigaciones científicas. En el transcurso de sus expediciones, Gael Maganga, virólogo del Centro de Investigación Médica de Franceville, ha estudiado varias cuevas en las que viven grandes colonias de murciélagos. Un trabajo potencialmente peligroso, conociendo las enfermedades de las que son portadores. ¿Por qué nos interesan los murciélagos de las cuevas? Porque las cuevas en las que nosotros trabajamos son cuevas que están situadas en una región que se ha visto afectada por varias epidemias del virus del ébola. No, ya no de ton. La investigación es nuestro trabajo cotidiano, pero también hacemos vigilancia microbiológica. Es decir, investigamos los virus que albergan los murciélagos y que los murciélagos podrían terminar transmitiendo a los humanos. Esta vigilancia microbiológica adquirió una nueva dimensión con la epidemia del COVID-19. Hoy los investigadores comprenden mucho mejor por qué los murciélagos son excelentes reservorios de virus. ¿Por qué estos animales en particular son señalados como especies que albergan un número importante de virus? Bien, una de las razones ya apuntadas sería su número, porque son animales muy abundantes, que encontramos en todas partes. Son animales que, por lo general, mantienen lo que nosotros llamamos la carga viral, es decir, el número, la cantidad de virus que hay en un organismo, en un umbral bajo, lo que de hecho impide que estos animales caigan enfermos o presenten síntomas, aunque todo el tiempo alberguen virus. A pocas horas de camino de allí, Franceville acoge el único laboratorio P4 del África francófona. Desafortunadamente, es imposible filmar estas instalaciones de altísima seguridad. Es aquí donde se analizan las muestras de los murciélagos. El centro cuenta con un equipo dedicado a las enfermedades emergentes. Nuestro equipo estuvo entre los primeros de África para el ébola. Y como es un tema de actualidad, este equipo está trabajando en los coronavirus. Antes de que se hablara de este nuevo coronavirus, nosotros ya estábamos trabajando en virus respiratorios. Y esos trabajos en virus respiratorios nos permitieron identificar varios coronavirus, al menos 4 que circulan, que ya estaban circulando por Gabón, que circulaban aquí, en Franceville. Fue también este laboratorio de Franceville el que logró descubrir el modo de transmisión de una de las enfermedades más letales que existen, el ébola. En cuanto al virus del ébola, el murciélago depositó el virus en frutos. Por lo tanto, en murciélagos frugívoros. Y luego el virus llegó a los primates, los cuales transmitieron ese virus a los humanos. Por lo tanto, en ese caso descubrimos la cadena murciélagos, primates, hombres. En la gran mayoría de las zoonosis, como es el caso del ébola y los grandes simios, es necesario que el virus salte del murciélago a un animal intermediario para que pueda infectar a los humanos. En el caso del COVID-19, los científicos aún siguen buscando a ese huésped intermediario. En epidemias más antiguas se demostró claramente que un virus podía pasar por grandes simios, dromedarios o caballos antes de infectar al hombre. El descubrimiento del animal intermediario es una etapa decisiva, pero las investigaciones suelen ser largas y complicadas. La primera epidemia de SARS en Hong Kong en 2003 es un buen ejemplo. Esta enfermedad respiratoria, más mortífera pero menos contagiosa que el COVID-19,
movilizó entonces a toda la comunidad científica. Se necesitaron 10 años para encontrar al hospedador intermediario. John Epstein lo recuerda. ¿Por qué es importante saber de dónde provienen estos virus? La respuesta es sencilla: para prevenir futuras epidemias. El primer brote de SARS es un buen ejemplo. El virus fue identificado en primer lugar en personas. Luego fue secuenciado genéticamente. Y un virus prácticamente idéntico se había detectado en la civeta, un animal parecido a la comadreja, que se vendía en los mercados de animales vivos en el sur de China y que actualmente se sigue consumiendo. Uno de los indicios que permiten a los científicos incluir una especie en la lista de animales sospechosos de ser intermediarios es que también enfermen, a diferencia de los murciélagos. Y eso fue lo que se descubrió en 2003 respecto a la desafortunada civeta. Volvemos a encontrarnos con Alexandre Hassanan, el especialista en genética de los virus. Sabemos que entre los carnívoros, en especial el grupo de los feliformes, es decir, gatos, leones, tigres, son muy sensibles también a este virus. La civeta enmascarada también pertenece a este grupo. Las autoridades chinas prohibieron rápidamente la venta y el consumo de la civeta enmascarada. Salvo que al cabo de unos meses, cuando la epidemia terminó, las autoridades autorizaron de nuevo su consumo. Y no falló. El invierno siguiente, la epidemia volvió, y siempre por consumir civeta enmascarada. Con el COVID-19, la historia volvió a repetirse. Se sospechó inmediatamente de la civeta, pero enseguida se la descartó. La investigación volvió a comenzar de cero. Se publicó entonces un estudio chino que iba a poner a los investigadores sobre una nueva pista, la del pangolín. Tras la incautación de unos pangolines en el sur de China, los científicos descubrieron que la mayor parte de ellos eran portadores de un coronavirus, primo del SARS-CoV-2. Y al igual que la civeta, el pangolín es sensible al virus. Los pangolines, y esto es muy importante señalarlo, estaban enfermos de ese virus. Y eso es algo que apenas se ha dicho. Según los datos disponibles, calculamos que entre los pangolines incautados en China, 1 de cada 2 portaba un virus de un tipo próximo a la familia del SARS-CoV-2. 1 de cada 2 pangolines. Es muchísimo. El virus identificado en esos pangolines estaba más alejado genéticamente del SARS-CoV-2 que el que se había encontrado en los murciélagos. Solo se parecía en un 92%, con la excepción de una secuencia esencial de su genoma que es casi idéntica a la del virus humano. El virus del pangolín está armado de pequeñas puntas, una especie de llave que le permite entrar en la célula humana e infectarla. Sin embargo, el virus del murciélago no dispone de esa llave maestra. Por un lado, tenemos una secuencia de pangolín que puede infectar células humanas y por el otro un virus de murciélago que muestra una secuencia más cercana a la del virus humano. La pregunta es obligada. ¿Los virus próximos y pertenecientes a la familia del SARS-CoV-2 o próximos en cualquier caso, esos virus han sido capaces de recombinarse para dar lugar a un nuevo virus?
Por tanto, el virus COVID-19 podría ser el resultado de una hibridación entre el virus de un murciélago y el que se encontró en los pangolines. Estos híbridos se conocen con el nombre de virus quimera. Estos coronavirus evolucionan claramente por recombinación. Es decir, recuperan pequeños fragmentos de otros virus para adaptarse, para evolucionar. Parece que este es un mecanismo bastante generalizado entre los coronavirus, de modo que no existe ninguna razón para que los virus cercanos al SARS-CoV-2 hayan escapado de este mecanismo evolutivo. En ese momento, todo seguía abierto. El pangolín continuaba en la lista de sospechosos, pero solo por una parte de su virus. Antes de infectar a los humanos, el virus podría haber pasado por otro animal, aún desconocido, después del murciélago. La cadena del contagio seguía siendo oscura, incluso para los expertos de la OMS. Peter Ben-Embarek formaba parte de una comisión de la organización encargada de llevar a cabo la investigación en China para esclarecer el misterio. Como en cualquier crisis de salud pública que comienza, nunca se tiene suficiente información. Siempre necesitamos más. Y cada vez que recibimos una nueva información surgen 10 nuevas preguntas. Entre el momento en que este virus comenzó a circular entre los murciélagos hace mucho tiempo y el momento en el que comenzó a circular entre los humanos, hay un vacío que debemos intentar llenar. Si ese animal fue un animal de granja, por ejemplo, o un animal doméstico con el que estuviéramos en contacto habitual, es posible que el virus siga circulando aún en esa población animal. Y por tanto, es importante ocuparse de este problema para evitar que en el futuro haya otras transferencias de virus desde esa población animal en concreto hacia los seres humanos. Porque los animales domésticos no pueden ser descartados de la cadena del contagio. Ese fue el caso de la gripe porcina H1N1 en 2009, muy contagiosa y que a veces causa infecciones pulmonares severas. O de la gripe aviar H5N1 de 2004, mucho más grave, pero afortunadamente poco contagiosa entre humanos. Lo cierto es que para remontarse a los orígenes de una epidemia, la investigación de campo es esencial. La comisión de expertos de la que Peter Ben-Embarek era miembro llevaba desesperada y bloqueada en Ginebra 2 meses cuando debería haber salido ya en marzo. China se negaba a recibir a los investigadores. Sabemos que sí, que se tomaron muestras en ese mercado y que buena parte de esas pruebas fueron positivas. De forma que el virus estaba ya en ese mercado antes de que lo cerraran el 1 de enero. Así que el mercado tuvo algún papel en el inicio de la epidemia. ¿Fue la fuente del virus? Lo desconocemos. Es posible que los clientes o los vendedores llevaran el virus a ese mercado en algún momento y que comenzara a circular entre las personas que trabajaban en el mercado. Si fue el primer escenario o el segundo, eso no lo sabemos. En aquel momento, ni siquiera era seguro que el mercado fuera el epicentro de la pandemia. Y los expertos no lo podían averiguar mientras China se negara a abrirles sus fronteras. No pueden estar aquí. No pueden estar aquí. Váyanse, váyanse. En las afueras del mercado, la situación seguía siendo tensa. El único indicio que China había hecho público era que de las 585 muestras tomadas en ese mercado, 33 contenían el virus SARS-CoV-2 y que casi todas ellas procedían del sector de los animales vivos. Para comprender la importancia de esa información, hemos hablado con Daniel Lassi, especialista en investigación epidemiológica de campo. Para él, los datos publicados por las autoridades chinas planteaban más preguntas que respuestas. No daban detalles sobre la procedencia o el tipo de muestras, si eran de orina o de heces, si habían sido tomadas en el alcantarillado o en el suelo, en el techo o en las paredes, o incluso si había sido una combinación de todo eso. China tenía las respuestas, pero no nos las dio. ¿Se analizaron animales? ¿Cuáles? ¿Y con qué resultado? El misterio continuaba, dejando a la comunidad científica a la espera, a pesar de la urgencia de la situación. Estoy seguro de que China hizo pruebas a animales, porque es lo lógico y natural cuando se hace una investigación epidemiológica. Pero no hicieron pública ninguna información
Concerniente a los test con animales, una vez más, yo creo que deberían haber compartido esa información. Y también dijeron que, a pesar de sus investigaciones intensivas, ningún animal del mercado había sido identificado hasta entonces como una posible fuente de la epidemia. En mi opinión, eso significa que sí habían realizado pruebas a animales, pero después de aquello no volvimos a saber nada más. El problema es que perdimos cualquier posibilidad de tener datos adicionales. Eso quiere decir que finalmente no disponemos de datos sobre los animales que se vendían en Wuhan, y eso nos produce una gran frustración. De hecho, lo que esperamos es tener una secuencia encontrada en un animal salvaje o doméstico, aunque yo creo que hay más posibilidades de que sea un animal salvaje. Por lo tanto, una secuencia en un animal salvaje que sea muy cercana al virus humano. Mientras no tengamos eso, no tendremos certeza sobre el origen de esta epidemia. Lo que desean los científicos es encontrar en un animal un virus o un fragmento de un virus más cercano genéticamente al que se ha encontrado en el ser humano. Pero investigar los orígenes de la pandemia es un tabú para Beijing. Presionada por la comunidad internacional para que abriera sus puertas a la OMS, China terminó aceptando la idea de una investigación sobre la respuesta global a la crisis. Pero solo cuando la crisis hubiera terminado y siempre que la investigación no se centre en su origen. Por su parte, la OMS también ha sido objeto de duras críticas. Se considera que es demasiado inmovilista y complaciente con China. Nosotros no somos demasiado amables con nadie, pero tampoco debemos olvidar que la OMS es una organización que sirve a todos los países miembros, es decir, a todo el planeta. Se puede comparar con una empresa privada que tuviera un grupo de 150 o 200 directivos. Y no siempre resulta sencillo poner a todo el mundo de acuerdo. No somos la policía sanitaria del planeta. No tenemos ningún poder para obligar a hacer nada a nadie. Es mucha diplomacia combinada con problemas de salud pública. Codirectora del Centro de Salud Global en Ginebra, Sueri Moon conoce muy bien la OMS. Ella estudió la respuesta de la organización al ébola en 2015 y señaló sus limitaciones. Los gobiernos no siempre quieren una organización que pueda criticarlos públicamente. No siempre quieren una organización que, por ejemplo, pueda investigarlos o tener algún tipo de autoridad sobre ellos. Y lo que hemos visto ahora, en la respuesta a la pandemia de coronavirus, es la consecuencia de haber creado una organización internacional relativamente débil. La investigación no avanzaba. La obstrucción de China alimentaba todo tipo de hipótesis sobre el origen de la epidemia que desviaban la atención de la pista animal. Los estadounidenses especialmente acusaron a Pekín primero de haber fabricado el virus totalmente. Una acusación de la que se retractarían. Luego sugirieron que el virus se había escapado en la naturaleza tras un accidente de laboratorio. Esta tesis se retransmitió una y otra vez, como muestran estas imágenes de la cadena estadounidense CNBC. ¿Ha visto alguna prueba que le inspire confianza de que el Instituto de Virología de Wuhan fue el origen del virus? Sí, las he visto. ¿Cuál es su grado de confianza en que su origen esté en el Instituto de Virología de Wuhan? No puedo, no estoy autorizado a decírselo. La investigación nos llevó de nuevo a Wuhan y a su Instituto de Virología. Su laboratorio P4 era el primer objetivo. En el argot médico, los P4 son los laboratorios de máxima seguridad reservados para la manipulación de los gérmenes más peligrosos. Las acusaciones sobre la fabricación del virus estaban dirigidas principalmente contra Zheng Lixi, la famosa Batwoman, especialista en coronavirus. Pero eso no convencía en absoluto a los científicos que habían trabajado con ella. Era claramente el caso de Branka Horvath, inmunoviróloga en Lyon. Esta especialista en enfermedades infecciosas ha realizado varios estudios de investigación junto a la científica china.
Nos conocemos desde hace muchos años. Efectivamente, Zhen Li se formó aquí, en Lyon, en un laboratorio P4 al mismo tiempo que yo. Así que nos conocimos aquí, en estas instalaciones, y hemos seguido en contacto desde entonces. Zhen Li concluyó la mayoría de sus trabajos de la última década con la idea de que la próxima epidemia sería de coronavirus y que debíamos prepararnos. Y finalmente, eso es exactamente lo que ha pasado. Según nuestras investigaciones, en el laboratorio P4 no se manipulaban coronavirus. Estos se estudiaban en laboratorios menos seguros del instituto, supervisados igualmente por la investigadora china. En ese momento era difícil confirmar o desmentir la hipótesis de un accidente de laboratorio sin una prueba formal. Para Didier Trono, virólogo, esta hipótesis sigue siendo poco probable. No se puede descartar. Si cultivamos virus de murciélago en células humanas para saber qué propiedades tendría que adquirir un virus para poder crecer en células humanas y que salgamos con las células en el bolsillo o que las tiremos a la papelera en la calle, en ese caso podríamos imaginar algo así. Pero son palabras más que nada. Yo creo que se trata de una caza de brujas, absolutamente. Hay muchos grandes titulares en la prensa que solo buscan llamar la atención, pero sin ninguna base científica detrás. Sobre todo cuando sabemos que los murciélagos están atiborrados de virus y que vuelan a grandes distancias. Así que el virus no necesita escaparse de un laboratorio. La gente no entiende o no quiere entender que el laboratorio más grande y poderoso del mundo es la naturaleza. Para los científicos, esas tesis solo servían para desviar la atención de lo esencial. Para ellos, era el hombre y su relación con los seres vivos lo que debía captar nuestra atención. Una advertencia que Pekín escuchó. El 24 de enero, cuando seguía sin conocerse el animal que estaba detrás del origen del virus, China prohibió el comercio y el consumo de especies salvajes. La decisión sonó a reconocimiento de que ciertas interacciones con los animales simplemente ya no eran viables porque resultaban peligrosas. Nos reencontramos con el criador de Lingshan. Ya no podía vender sus reptiles. Como cientos de criadores de especies salvajes, no sabía qué hacer con sus animales. La mejor solución es suspender esa decisión. Yo crío serpientes legalmente, cumplo todas las normativas. Además, ¿cómo decirlo? Fue el gobierno quien me animó a trabajar en este campo. Pero no era solo China la que intentaba evitar las interacciones entre el hombre y ciertas especies salvajes. En plena crisis del COVID, Gabón también decidió prohibir los murciélagos y pangolines en los puestos de sus mercados. En Libreville, la capital, Aimé Ndimba, responsable de gestión de la fauna silvestre, recorre los mercados para pasar el mensaje. Porque si tienes una pequeña herida, la sangre del animal entra en contacto con la herida. En la práctica, no siempre resulta fácil viajar por todo el país para vigilar lo que está pasando. Aimé libra una batalla difícil. Proteger al animal que es la primera víctima de la caza furtiva en el mundo. El pangolín no solo es sospechoso de transmitir el coronavirus, también se ha convertido en un símbolo del ataque a la biodiversidad. En términos de hábitos alimenticios, el pangolín es muy apreciado por los nacionales. El problema es el gusto, porque a los clientes les gusta más el pangolín que la gacela y el mono. Nos han dicho que no es bueno para la salud, que transmite el virus. Transmite el virus y eso no es bueno para nosotras, las vendedoras, y tampoco para los compradores.
Hacía ya varios años que Gabón había adoptado medidas para proteger activamente a los pangolines. Pero no resulta raro encontrar cazadores al lado de la carretera. ¿Cómo los atrapas? Los cazo. ¿Caza nocturna? ¿Caza diurna? No, de noche. Pero proteger la fauna silvestre de Gabón es casi imposible. Con sus bosques omnipresentes, el país es el blanco de organizaciones criminales que no tienen nada que ver con la pequeña caza furtiva. Para nosotros, la amenaza viene del exterior, porque el consumo local de estos recursos naturales nunca había sido un problema hasta el momento de la fuerte intromisión de los traficantes o bien de la demanda asiática. No es ningún secreto cuando hablamos del tráfico de marfil, el papel, la influencia que tiene Asia en este tema. Y ese tráfico se ha ampliado a otras especies como el pangolín, con el uso de sus escamas. De forma que esa amenaza que viene del exterior es muy fuerte. Las bandas organizadas utilizan una logística de vanguardia, lo que provoca este desequilibrio. La demanda china es enorme. Como algunas especies de pangolines asiáticos están en vías de extinción, ahora los traficantes están saqueando África. El pangolín es un eslabón de la cadena de la biodiversidad, del conjunto de las especies. No disponemos de estudios que nos digan exactamente el número de pangolines que hay en Gabón, en nuestros bosques, pero la especie está en vías de extinción. ¿El COVID-19 supondría un respiro para este pequeño animal? A raíz de esta crisis, China intensificó los controles en sus fronteras. Además, decidió prohibir el consumo de su carne y el uso de sus escamas en la medicina tradicional. Nuestra investigación nos lleva a Hong Kong porque es aquí a donde llegan la mayoría de los pangolines de África antes de ser enviados al resto de China. Hemos decidido comprobar si se respeta la prohibición. Equipada con una cámara oculta, nuestra reportera recorre las farmacias de medicina tradicional. ¿Se atreve a venderlo? Es difícil de vender en Hong Kong. Ah, es difícil. Pero aún hay clientes que lo piden. Puede ir a los puestos que hay más adelante. Nosotros no tenemos. ¿Sabe para qué sirven las escamas? Curan las inflamaciones. ¿Las vendían en la tienda antes? No, nosotros no las vendíamos. Allí las venden. Pero sabe que ellos las venden. Si quiere, vaya a preguntar allí. Es donde venden medicamentos chinos. Ah, estás comiendo. Perdona que te moleste. Te voy a enseñar unas fotos. ¿Tienes este tipo de cosas? Sí, tengo. ¿Te refieres a las escamas de pangolín? Sí, tengo. Sí. ¿Tienes 500 gramos aquí? Sí, 500 gramos o más. Pero hablemos después. Yo como primero, que se enfría. El vendedor se niega a seguir hablando, pero le pide a nuestra reportera que le llame por teléfono más tarde. Cuando lo hace, el comerciante la cita al día siguiente en los pasillos del metro. Son solo 250 gramos. Puedes llevarte la bolsa y comprobarlo. Yo solo necesito unas escamas. Está bien, ya lo hablamos después. Puedes llevarte la bolsa a casa con todas las escamas. No las necesito, guárdalas. Solo necesito unas cuantas. Obviamente, las prohibiciones no impiden el tráfico de especies amenazadas. La demanda sigue siendo enorme.
Escamas de pangolín, colmillos de elefante, grasa de serpiente e incluso caparazones de tortuga forman parte de la farmacopea china, aunque sus virtudes nunca hayan sido demostradas. John Scanlon ha dirigido durante 8 años el organismo internacional CITES, que regula el comercio de especies salvajes. Hoy es un hombre furioso. El comercio de pangolines normalmente está prohibido. Sin embargo, durante los 2 últimos años se han comercializado ilegalmente más de 200 toneladas de escamas. Esa es una cantidad que nunca habíamos visto antes para esta especie. Estamos hablando de bandas organizadas, criminales y transnacionales que cazan furtivamente y trafican a escala industrial. Lo vemos con el marfil del elefante, los cuernos del rinoceronte, la carne y las escamas del pangolín, el palisandro y muchas otras especies. Es transnacional, organizado, industrial. Si consideramos toda la vida silvestre, los árboles, los peces, la fauna, si lo sumamos todo, el Banco Mundial calcula que eso representa 200.000 millones de dólares al año. Es un crimen masivo con enormes consecuencias para las personas, los ecosistemas y la vida silvestre. La lucha contra ese tráfico aún no se ha integrado en el sistema de justicia penal internacional. Se podría hacer sometiéndolo a la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, como es el caso del tráfico de seres humanos y otros delitos graves. 6 meses después del estallido de esta pandemia global, los científicos aún siguen tras la pista del animal portador del virus. Nuestra investigación en varios continentes muestra que todos y cada uno de los animales incriminados hasta la fecha son por encima de todo víctimas del hombre, que los persigue, los maltrata y sobre todo ha reducido drásticamente su espacio vital. Para el ecólogo Rafael Arletas, la degradación de los ecosistemas se ha convertido en un verdadero problema de salud pública. Todo indica que la fauna salvaje se encuentra ahora en sus últimas trincheras, de modo que cada vez aumentan más las posibilidades de contacto entre esos animales, que pueden ser portadores de patógenos, y nuestra especie. En un sistema más equilibrado, en el que la fauna silvestre pudiera coexistir en proporciones más equilibradas con el hombre, el riesgo de transmisión de patógenos a los humanos sería mucho menor. Actualmente estamos ocupando todo el espacio, haciendo que la biodiversidad retroceda en todas partes y, por tanto, también los potenciales anfitriones, y el efecto de dilución que implica que el patógeno tenga que atravesar la barrera de las especies ha sido sustituido por una inmensa avenida, por la que el patógeno puede progresar velozmente. Hay centenares, millares de posibles nuevos virus que podrían llegar hasta nosotros y podría ser peor. Así que debemos extraer una lección de todo esto. Tenemos que cambiar lo que estamos haciendo. Seguir así no es una opción. A día de hoy, el virus sigue arrasando y el balance aún provisional de la pandemia está ahí. Cientos de miles de muertos, la economía en recesión mundial, millones de empleos perdidos. Quizás esta vez los líderes del planeta se detengan a reflexionar. La salud no siempre ha sido considerada un problema de seguridad, pero ahora lo hemos visto. Es el mayor desastre desde la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que para muchos políticos ha quedado claro que un virus de origen natural puede provocar un nivel de devastación inimaginable hasta ahora. Esto es algo que de ahora en adelante debe ser tratado como una amenaza a la seguridad del más alto nivel y debe negociarse al más alto nivel político. Es necesario que pensemos de forma muy diferente la manera de prepararnos y de responder a las epidemias.
Yo creo que realmente no tenemos otra elección. Ahora estamos en un pequeño parón que nos permite reflexionar sobre la pandemia. Pero tenemos que entender que seguir impulsando nuestro sistema económico tal y como lo hemos hecho hasta ahora, eso no tiene sentido. Hace mucho tiempo que constatamos que somos un problema para el resto de la biodiversidad y ahora también para nosotros mismos, y eso es ya otra dimensión. En una crisis, en una emergencia, hacemos todo tipo de promesas de cambiar nuestra forma de vivir. Pero cuando la crisis ha pasado, la olvidamos y seguimos adelante. En el pasado pecamos de incapacidad para hacer cambios importantes. Cuando salgamos de esta crisis, porque saldremos de ella, la gente tendrá un recuerdo directo de ella, una experiencia directa. Y yo espero que eso permita que las cosas evolucionen, que nos impliquemos colectivamente, pero que nuestros países también se comprometan a llevar a cabo los cambios necesarios para reducir los riesgos de nuevas pandemias.